Empezamos la sesión de hoy relacionada a la gestión de las contrataciones del Estado, ¿no? Dentro del marco de este diplomado especializado en Derecho Parlamentario y Derecho Electoral. Solo para precisar si soy asociada en contratación pública en el estudio CMS GRAP. Bien, entonces vamos a dar inicio. Este es el índice rápidamente de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Sí quiero dejar en claro, ¿no? Que al ser la gestión del Estado, de las contrataciones del Estado, si bien vamos a tocar ciertos aspectos del nuevo marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, que incluso ya ha tenido modificaciones, vamos a resaltar los aspectos más relevantes, ¿sí? No vamos a entrar a detalle todas las modificaciones y en general porque ya hemos tenido oportunidad, de hecho, Udiápolis y el Colegio de Abogados de Cañete también tiene una ponencia, o sea, también en otras oportunidades he brindado ponencias específicamente sobre la ley, pero este es algo más relacionado a cómo se gestionan las contrataciones del Estado, ¿no? Por eso es que tenemos estos puntos de agenda de los roles, las responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes son los actores involucrados, qué entidades públicas, ¿no? Y en general un vistazo de las fases del proceso de contratación, donde vamos a resaltar los aspectos, como menciono, más importantes y claro, de cara a la nueva normativa, ¿no? Entonces, bien, sin más, vamos a empezar con este primer subtema, que son los roles y responsabilidades en la gestión de contrataciones. Hay una cuestión previa que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de temas de contrataciones públicas, ¿no? Y es que es el tema del Perú, ¿no? Y el intento para la adhesión a la OCDE, ¿no? A la OSCE. Hay un problema público, ¿no? Identificado tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas como el propio ahora denominado Organismo para las Contrataciones Públicas Eficientes, ¿no? Lo que antes se denominaba OCE, ¿no? Y es que se ha advertido que en general el marco normativo vigente, ¿no? Esto es antes de del nuevo marco, ¿no? No permitía que las entidades contratantes enfrenten los diversos retos que se presentan en materia de contrataciones públicas, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Identificó estos problemas públicos, ¿no? Bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección. ¿Qué quiere decir esto? Acá hace referencia que un gran número de proveedores inscritos en el RNP, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores, no participaban en los procedimientos de selección convocados por las entidades contratantes, ¿no? Tenían un interés en participar, pero finalmente no lo hacían porque la competencia se veía afectada, ¿no? Entonces, si bien tenemos varios proveedores en el RNP, ya de cara a los procedimientos de selección no habían muchos postores, no habían muchos en competencia. Esto fue uno de los problemas que se ha identificado, como digo nuevamente, en aras de evaluar qué es lo que ocurre, ¿no? Con la normativa, esto es con la normativa anterior, para o qué motivó la nuevo marco normativo. También se identificó deficientes niveles de ejecución y o paralización de obras, ¿no? Se ha identificado un importante número de obras paralizadas por diversas causas, ¿no? Afectando finalmente a la población más necesitada y obviamente genera efectos negativos tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Puesto que esa circunstancia impide cerrar brechas de infraestructura y dificulta el acceso a servicios esenciales en beneficio de la población, ¿no? ¿Qué otro problema público se identificó? Que los proveedores eran inadecuados, ¿no? ¿Qué significa inadecuados? Que había un alto número de proveedores no sancionados por distintas causas. Y otros problemas públicos también asociados como la precaria gestión de riesgos, la deficiencia en los mecanismos que no permite cumplir con integridad, tardía o inoportuna atención a las necesidades del Estado, ¿no? Hay una idea central que quiero sí tener, que tengan en cuenta, mejor dicho, o desde el inicio de esta presentación, que el tema de las contrataciones públicas y toda esta identificación de problemas públicos y soluciones, posibles soluciones que vamos a ver, están orientados finalmente la contratación, ¿no? A satisfacer una necesidad.
la necesidad de cierta población, ¿no? Por ejemplo, al construir hospitales, al construir colegios, un tramo de una carretera, mantener, ¿no? Entonces, la cuestión final es ese interés público de satisfacer las necesidades de la población. Y claro, como decía aquí, se han advertido estos problemas públicos que motivaron, ¿no?, a la creación de un nuevo marco normativo. El análisis del estado actual de la situación que se pretende regular fue justamente, como les comentaba, ¿no?, como parte del proceso del Perú como parte de adhesión del Perú a la OECD. Fue formalizado con la invitación de su consejo en enero del 2022, ¿no? Y se han realizado reuniones de trabajo, encuentros, ¿no?, sobre la gobernanza pública en materia de contrataciones, ¿no? Producto de lo cual han sido emitidas diversas recomendaciones dirigidas al Perú con el propósito de remediar los problemas que le restan eficiencia a las contrataciones públicas, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron esas recomendaciones. Ese es el estado situacional que se pretende corregir con la publicación de esa nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, ¿no? En el marco normativo se busca reforzar la capacidad y coordinación del Estado en materia de contratación pública con ese detalle, ¿no? Aquí hay una lista de 12 aspectos modulares o básicos que se pretenden corregir, ¿no?, o implementar. Por un lado está la gobernanza, ¿no? La gobernanza de fortalecer la estructura y coordinación de la contratación pública, ¿no? Por otro lado, la integridad, ¿no? Inculcar integridad mediante normas generales y salvaguardas específicas para la contratación. El acceso, generar oportunidades de contratación a potenciales proveedores, incluyendo las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que también el equilibrio de las políticas públicas, ¿no?, entre políticas secundarias y el objetivo principal de contratación. Las capacidades, muy importante, profesionalizar a los servidores de la dependencia encargada de contrataciones, ¿no?, a nivel nacional. Contratación electrónica, ¿no?, a través de la plataforma digital para las contrataciones, lo que ahora está regulado como la Pladicop, ¿no?, adecuada a cada fase del proceso de contratación. Temas de transparencia también en todas las etapas del ciclo de contratación, el tema de la eficiencia, ¿no?, en todo el ciclo, mejores procesos de contratación, mejores criterios, ¿no? Evaluación del sistema de adquisiciones, gestión de riesgos, es un aspecto que no ha sido muy considerado en las contrataciones todo este tiempo, ¿no? Y finalmente la rendición de cuentas y la integración, ¿no? Entonces, tanto la ley como el reglamento van a buscar o están pensados en esta estructura básica para las nuevas contrataciones. Como ustedes van a poder advertir ahora en la presentación, hay todo un marco, una articulación que se debe hacer desde lo que vamos a ver como es el Sistema Nacional de Contratación, ¿no? Entonces, aquí nos adentramos a este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? ¿Y qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Qué implica? ¿Por qué es importante? El Sistema Nacional de Abastecimiento ya estaba regulado en el Decreto Legislativo 1439, ¿no? ¿Qué es el Sistema, ¿no?, Nacional de Abastecimiento? Es el conjunto de los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. ¿Para qué? Para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no?, a través de las actividades de lo que se conoce como la cadena del abastecimiento público, ¿no? Aquí vamos de nuevo con la finalidad de la contratación pública. La contratación pública no es otra cosa que el Estado queriendo satisfacer la necesidad de una población, ¿no? Y para satisfacer esa necesidad, una necesidad específica, necesita construir, necesita comprar bienes, necesita contratar servicios. Entonces, esta necesidad y todo el procedimiento, ¿no?, que conlleva es lo que se conoce como cadena de abastecimiento público, ¿no? Tanto para una población en específico, por ejemplo, la ciudadanía, ¿no?, en la región, por ejemplo, Ucayali, como para la propia entidad, ¿no? Por ejemplo, un ministerio necesita abastecerse de hojas bond, de sillas, escritorios, necesita comprar
eh, implementos para su propio funcionamiento. Entonces, las contrataciones están pensadas para satisfacer necesidades tanto de una población en específico como las necesidades también de la propia entidad administrativa, ¿no? Entonces, justamente aquí se señala que la cadena de abastecimiento público no es este todo conjunto, ¿no? De actividades que se interrelacionan y que abarcan desde la programación hasta la disposición final, ¿no? Y se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, ¿no? Correspondiendo a las entidades del sector público, la ejecución descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un marco centralizado, ¿no? Donde ciertas entidades, lo vamos a ver, que vamos a ver quiénes son las encargadas de realizar este ámbito técnico normativo, ¿no? De hacer las normas, y por otro lado ya cada entidad de manera descentralizada va a aplicar esa normativa que vamos a ver organismos públicos competentes van a señalar, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema administrativo, no funcional, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? En la teoría del derecho administrativo y en general en la organización del Estado, que está regulado en nuestro ordenamiento por la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establecen o se regulan dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas administrativos por un lado y los sistemas funcionales. Para hacer una diferencia y una conceptualización de manera resumen, estos sistemas van a permitir, como decía, el funcionamiento del Estado, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia central? Que los sistemas funcionales están en función a un sector. Por ejemplo, el sistema de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Ya está orientado a todo lo que es recursos hídricos. El sistema relacionado a tema de transporte, a tema de energía, ¿no? Entonces está relacionado a un sector en específico. Pero en cambio, los sistemas administrativos están listados y son 11. Estos 11 están en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y dentro de ese listado se encuentra el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuál es la diferencia con con los sistemas funcionales? Que los sistemas administrativos son transversales a todas las administraciones públicas, ¿no? Otro ejemplo de un sistema administrativo, por ejemplo, el sistema relacionado a la tesorería, a la contabilidad o a la defensa jurídica de las entidades, ¿no? Cada entidad tiene su propia defensa jurídica, ¿no? A través de estas dependencias que se encargan de defenderlos de procesos, ¿no? Procedimientos, etcétera. Entonces, los sistemas administrativos son transversales a todas las administraciones públicas, no importa el sector, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como mencionábamos, ¿no? El tema de contrataciones del Estado, el abastecimiento de bienes, servicios y obras es pues algo que todas las entidades van a necesitar independientemente de si son ministerios, de si son gobiernos regionales, locales, ¿no? O incluso entidades públicas que no se dedican a la provisión de obras, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la Defensoría del Pueblo no está creada para generar obras, pero va a necesitar, evidentemente, la contratación de servicios, de consultorías, de asesoramiento jurídico, ¿no? Como les decía, de proveerse de bienes para su propio funcionamiento, y ahí es donde va a aplicar todo este marco normativo de las contrataciones públicas. Entonces, volvemos a este Sistema Nacional de Abastecimiento y la importancia que entienda o de que se entienda que es un sistema administrativo, que es transversal a todas las entidades públicas, ¿no? Acá menciono que implica ello, que tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de administración pública, evidentemente, ¿no? Que tiene que promover la eficacia y eficiencia en el uso, ¿no? Y que, otra vez menciono, es transversal a todas las entidades de la administración pública. Y bien, entonces este Sistema Nacional de Abastecimiento está regido o tiene cuatro órganos, actores principales, organismos principales, que van a definir toda esta organización, como decíamos, en lo técnico normativo, ¿no? El ente rector de este sistema es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?
del Ministerio de Economía y Finanzas. El organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OS, va a tener un rol de supervisor y vamos a ver también en lo técnico normativo de emitir directivas, ¿no? E incluso bases, por ejemplo, modelos de bases integradas, de brindar también apoyos, una de sus funciones, ¿no? Técnicas a las entidades, a las áreas, las dependencias que se encarguen de las contrataciones. ¿Quién más está dentro de ese sistema como actor principal? Está la central de compras públicas, que es lo que se conoce como Perú Compras, ¿no? Que este es un gestor importante porque va a encargarse de cierto tipo de compra para las que las entidades se puedan abastecer de ciertos bienes, ¿no? Como les decía, hay entidades, todas las entidades necesitan o jabón, escritorios, computadoras, ¿no? Por eso hay catálogos electrónicos y esto ya es una especie de contratación especial que lo ve Perú Compras, ¿no? Y finalmente, como parte de este sistema, están pues las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento, es decir, las dependencias de contrataciones de cada entidad, ¿no? Entonces, ellos conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento en nuestro ordenamiento. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta cuando hablamos del Sistema Nacional de Abastecimiento, que este comprende la programación multianual de bienes, servicios y obras, el famoso PMBOS. Lo van a encontrar en bastante referencia cuando hablen o cuando busquen información sobre la gestión de las contrataciones del Estado, ¿no? La gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Esta programación multianual de bienes, servicios y obras es determinante porque como parte del proceso de programación de recursos públicos, tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes y servicios y obras que sean necesarias, ¿no? Para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública, ¿no? Esta programación se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Todo esto forma parte de una etapa previa al tema de contratación pública, que es la planificación, ¿no? Entonces, cada entidad, cada autoridad administrativa, cada administración pública va a tener que planificar su programación multianual de servicios. ¿Cómo lo hace? A través de algo muy específico que se denomina el cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades va a comprender actividades mediante las cuales se prevén las necesidades, justamente qué necesidades tienen las entidades en bienes, en servicios y obras para el cumplimiento de estas metas, ¿no? Por un periodo no menor de 3 años. Para la elaboración de este cuadro se va a requerir los siguientes insumos. La programación multianual de inversiones, el PMI, la información del catálogo único de bienes y servicios, la información del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Entonces, este cuadro multianual es el insumo a su vez para elaborar el plan anual de contrataciones de cada entidad. Sí, quizás resulte un poco mareado hablar de tantos planes, programación, pero va de una escala de mayor a menor, ¿no? La programación multianual es lo general, luego se hace un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Con una proyección de 3 años, es decir, que la norma obliga a las entidades a proyectarse y organizarse qué bienes, qué servicios, qué obras van a realizar en los próximos 3 años. Eso se coloca en el cuadro multianual de necesidades, pero luego también, como de una manera más específica, más particular, un plan anual de contrataciones, el PAC, ¿no? Este PAC va a regular, o mejor dicho, va a establecer las necesidades que tiene la entidad administrativa, pero de manera anual. O sea, de los 3 años que está en el cuadro multianual, se baja un año y se programa, la entidad pública tiene que programar al año qué bienes, servicios y obras va a adquirir, ¿no? O va a realizar.
Toda esta explicación, porque también hemos tenido una sesión específica donde hemos abordado solo estos temas, ¿no? Está en una directiva que todavía se encuentra vigente y es la Directiva 005/2021, la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Y aquí en esta directiva, más allá del detalle de cómo se hace el cuadro multianual, cómo se hace el plan anual, qué documentos, qué información debe tener, ¿no? Se mencionan aspectos, mejor dicho, se menciona qué documentos forman parte de esta gestión de la planificación. Y hay también planes operativos institucionales, que son el POI, que es conocido como el POI, el plan estratégico institucional, ¿no? El PEI, el Plan Anual de Contrataciones, el PAC y el Presupuesto Institucional de Apertura, el PIA. ¿No? Todos estos documentos de gestión es importante que se tenga en cuenta que se van a interrelacionar con otros sistemas. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Presupuesto Público y Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, si van a si pueden advertir toda esta planificación que tiene que hacer cada entidad respecto de en su PAC, ¿no? En su plan anual de contrataciones, en realidad es muy compleja, ¿no? Porque tienen que proyectar qué bienes, servicios y obras van a necesitar durante los 3 años siguientes y luego formalizarlo, mejor dicho, clasificarlo también por año en el PAC, ¿no? Y todas estas obras pues tienen que estar uno, justificadas en una necesidad pública y segundo, que tiene que guardar relación con todos estos sistemas, ¿no? Por eso es que es una función muy compleja desde la planificación de las contrataciones. Bien, entonces dentro de este sistema, ¿no? Y de estos instrumentos de gestión, ¿no? A los actores que ya hemos visto tienen roles específicos. La Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Del MEF, la DGA, como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa de todo este sistema, va a ser el responsable de dictar las normas sobre contrataciones públicas en el marco de la cadena de abastecimiento, ¿no? Así como emitir opinión vinculante sobre la interpretación de la ley y el reglamento conforme a la directiva que apruebe para tal efecto, ¿no? Entonces, esto evidentemente en la ley y en el reglamento general de contrataciones públicas está detallada de manera más específica, o sea, hay varias funciones, pero todo ello se resume a que la dirección, la DGA del MEF, es responsable en lo técnico normativo, ¿no? Entonces, de emitir estas normas e incluso de poder interpretar con carácter vinculante la ley y el reglamento. La Central de Compras Públicas, Perú Compras, ¿no? Lo que va a hacer es promover, conducir y ejecutar los procesos de estandarización de los requerimientos que contrata el Estado, ¿no? Priorizando aquellos de uso masivo, frecuente o estratégico y gestiona las modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente que se encuentren a su cargo conforme a lo dispuesto en el reglamento, ¿no? Perú Compras realiza el acompañamiento también a las entidades contratantes en los proyectos pilotos que determine mediante resolución la DGA. Entonces, la función de Perú Compras en realidad es estandarizar los requerimientos de las entidades cuando se tratan de uso masivo, frecuente o estratégico, ¿no? Los que les mencionaba. Por ejemplo, toda entidad administrativa necesita de escritorios. Toda entidad administrativa necesita proveerse de lapiceros, de cuadernos, de hojas bond, de impresoras, de computadoras, ¿no? Entonces son compras que realiza el Estado para su mismo funcionamiento y que muchas, o sea, es de uso masivo, muchas entidades o la mayoría de las entidades lo requieren. Entonces, lo que hace Perú Compras es estandarizar esos requerimientos, ¿no? Y establecer condiciones, o mejor dicho, encargarse de elaborar los requerimientos, los requisitos que debe tener, por ejemplo, la computadora de marca tal con esta capacidad de almacenaje, ¿no? Entonces, es estandarizar para que toda la administración pues tenga
en ese sentido, ¿no? Los mismos bienes, la misma calidad, ¿no? Porque no es posible, pues, que, por ejemplo, no sé, los organismos reguladores tengan una mejor computadora que el Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso evidentemente es una labor de Perú Compras. De repente se da todavía en la práctica, pero que poco a poco se busca estos procesos de estandarización, cuando son estos bienes, por ejemplo, servicios de uso masivo muy frecuente, ¿no? Entonces, ese es el rol de Perú Compras, que sí está yendo por buen camino. Obviamente está exento de críticas, pero que tiene una labor fundamental. Y bueno, el OS, ¿no? En realidad, bueno, de manera específica, el Consejo Directivo del OS aprueba el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica en enero de cada año. O sea, cada año el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, es su nuevo nombre, ¿no? Va a aprobar un plan para supervisar que las contrataciones efectivamente se estén dando, ¿no? Conforme, en este caso, al nuevo marco normativo, ¿no? Y también hace un plan para la asistencia técnica a las entidades, ¿no? Tiene que identificar qué entidades están más deficientes en temas de contrataciones, ¿no? Esta supervisión busca identificar también los riesgos y transgresiones a la normativa de contratación pública, ¿no? Que pueda impedir el cumplimiento de la finalidad pública de los procesos de contratación, con énfasis en la promoción del valor por dinero y la competencia efectiva. El OS también, por supuesto, va a supervisar los supuestos excluidos. Eso ya también ha estado desde la antigua normativa, ¿no? Por ejemplo, bastante se habla ahora que está de moda los contratos gobierno a gobierno, ¿no? Si bien no están regulados por la normativa de contrataciones, sí están sujetos a supervisión, ¿no? Ya en esa nueva ley se prevén disposiciones específicas para los contratos gobierno a gobierno, también para los contratos estandarizados, los contratos NEC, ¿no? De ingeniería, ¿no? Cosa que antes en la antigua en la norma anterior no estaba especificado. Ahora hay mucho más alcance. Igual es un punto de crítica porque, por ejemplo, estos contratos gobierno a gobierno, los contratos NEC de ingeniería, pues están pensados justamente en que no se aplique, ¿no? La normativa de contrataciones, pero por otro lado, hay quienes piensan que efectivamente al estar involucrados recursos públicos, ¿no? Y ser una forma de contratación del Estado, pues al menos debería estar supervisado por este organismo que es el OS, ¿no? Es totalmente discutible, pero lo cierto es que el OS por norma tiene que supervisar estos supuestos excluidos también, ¿no? Que si se dan cuenta, pues ya no estarían tan excluidos porque igual están sujetos a supervisión. La asistencia técnica y orientación brindadas por el OS tienen como objetivo brindar a la entidad contratante asistida a acciones de coordinación, retroalimentación para que cumpla con la normativa aplicable y adopten buenas prácticas en sus procesos de contratación, ¿no? Y finalmente, ¿no? Las famosas opiniones del OCE, ¿no? Aunque ahora van a ser opiniones del OS, es porque el OS ya desde la norma anterior tiene o absuelve las consultas de carácter general que formulen las entidades contratantes, el sector privado y la sociedad civil sobre la aplicación de la ley y reglamento. Al absolver consultas, el OS considera las opiniones vinculantes emitidas por la DGA. Y aquí voy a aprovechar porque siempre se tiene dudas o no se tiene muy bien en claro si las opiniones del ahora denominado OS son vinculantes, ¿no? Las opiniones que emite este organismo en cierto momento de la normativa, cuando se aprobó hace ya años con la antigua ley, en el 2016, sí eran vinculantes. O sea, en la norma, en la ley de contrataciones del Estado, sí se establecía que la opinión que emita el OS cuando alguien le hacía alguna consulta era vinculante para las entidades, ¿no? Pero a través del tiempo, en las modificatorias, se quitó ese carácter de vinculatoriedad, ¿no? Y ese carácter de vinculante se la dieron a la DGA por ser el ente rector, ¿no? Entonces, el OS, si bien ahora todavía absuelve consultas de carácter general, son una mera orientación, ¿no? Y puede ser, claro, utilizada como parte de
la práctica administrativa, lo que se conoce como jurisprudencia en el sentido de que hay una decisión, o mejor dicho, una opinión acerca de un caso de manera general, ¿no? Que es más que nada sobre la interpretación de la norma, pero son meras interpretaciones, no tienen carácter vinculante y eso implica pues que las entidades pueden apartarse de ellas, pero siempre y cuando pues cuente con la motivación suficiente, ¿sí? Entonces, en conclusión, las opiniones del OS no son vinculantes, que ello no le resta, por supuesto, ninguna desventaja ni de baja de jerarquía, pero porque sirven de todas formas como criterio interpretativo, pero no de manera obligatoria. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, finalmente, como otro de los actores, como ya les había mencionado, son las áreas involucradas que no tienen más obligación, por decirlo menos, que de tanto de la programación, de la gestión, como el cumplimiento de todas las disposiciones del nuevo marco normativo que ustedes ya han podido advertir en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, ¿no? Si bien tiene aciertos, muy buenos aciertos, también tiene muchas críticas, muchos desaciertos en el sentido de que peca en exceso de la regulación, si quiere regular absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver en algunos años cómo eso en la aplicación de la ejecución contractual, ¿no? De los tratados que se firmen ahora bajo este nuevo marco normativo. Vamos a ver si lo que se ha hecho en esta nueva ley, pues ha resultado algo positivo o todo lo contrario, ¿no? Eso solo vamos a ver al pasar de los tiempos. Bien, ahora vamos a ver en realidad, tenemos un apartado sobre el tubo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y modificatorias. Como les comentaba al inicio, pues estudiar en 2 horas toda la ley, todo el reglamento, ¿no? Y todo lo que implica, pues es en realidad algo imposible, pero vamos a establecer aquí como una clase de los aspectos más relevantes que pueden tener en cuenta o que están relacionados con el tema que nos da hoy día motivo de estar en esta sesión, que es la gestión del Estado en materia de contrataciones, ¿no? Entonces, aquí me permito abrir 2 líneas de tiempo, ¿no? De la ley 30225, su reglamento, y la ley 32069, ¿no? Estas líneas de tiempo han sido realizadas por el propio OS, ¿no? Y aquí estamos con la línea de tiempo de la ley anterior. Quiero que observen, esa es la ley 3225, ¿no? Fue creada desde el 2016, ¿no? Con su reglamento, y aquí van a poder ver el detalle, ¿no? Con las normas que la modificaron, ¿no? En el 2017, en el 2009, en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Si se dan cuenta, cada año, ¿no? Prácticamente desde su creación, la ley 30225, ley de contrataciones del Estado y su reglamento ha sido materia de muchas modificatorias. Igual esto se repite lamentablemente con este nuevo marco normativo de la ley 32069, ¿no? Desde junio del 2024, y aquí incluso podemos ver que se han hecho precisiones y modificaciones, ya no solo a nivel anual, sino incluso mensual. En julio, en diciembre, ¿no? En enero, abril, diciembre del 2025 y hasta ahora nada más hasta febrero del 2026. Entonces, ¿qué quiero que se advierta con estas líneas de tiempo donde se establecen las modificaciones? Que como toda regulación en realidad en el Perú se pretende querer regular en exceso. Queremos regular, me refiero, queremos como el poder legislativo, ¿no? Nuestro legislador y también el ejecutivo
¿no? A través del reglamento, actualizar esta norma, ¿no? Porque regula aspectos muy específicos. O sea, no es una norma, la Ley General de Contrataciones Públicas y la anterior, la ley de Contratos del Estado, que establece los parámetros mínimos o las reglas mínimas, sino que se trata siempre de regular específicamente todo, ¿no? Y entonces eso ha conllevado a que las normas siempre tengan o estén en constante cambio, ¿no? Ya ahora, si antes la norma era compleja, ahora es mucho más compleja, ¿no? Por las nuevas incorporaciones que vamos a ver, ¿no? Que se han agregado, ¿no? Como les decía, sí tiene aciertos, pero a su vez también muchos desaciertos este nuevo marco normativo. Entonces es importante tener en cuenta ello porque si hasta aquí lo que hemos visto, ello va a tener un impacto directo en la gestión, o sea, en la planificación que realice cada entidad, ¿no? Hace unos momentos hemos visto todos los documentos de gestión que las entidades deben elaborar en el marco de cómo se debe planificar, cómo deben planificar las contrataciones de bienes, servicios y obras. Entonces, de por sí la gestión, la planificación de las contrataciones de cada entidad ya es compleja. Si a ello le añaden modificaciones, precisiones al marco normativo, pues evidentemente esa planificación que hizo la entidad de aquí a 3 años va a verse afectada, ¿no? Va a verse afectada porque va a tener que adecuar los procedimientos, los requisitos de requerimiento, ¿no? A los nuevos marcos normativos que vayan surgiendo. Entonces, es una labor muy compleja, ¿no? Por eso es que no es fácil a veces o solo las personas critican la labor en temas de contrataciones, pero de verdad es muy complejo. Y bien, vamos a estudiar, antes de ver los aspectos que ha traído esa nueva ley, las fases del proceso de contratación, ¿sí? Para entender cómo de manera general, ¿no? Cómo se compone el proceso de contratación por parte de las entidades. Ya vimos que hay una fase justamente de planificación, ¿no? Lo que estábamos viendo, y aquí lo resumo en este gráfico, ¿no? Siempre se habla de tres etapas, de tres fases en la contratación pública, y es o son las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la de ejecución contractual. Pero muchas veces, o mejor dicho, no se considera, ni la propia norma lo hace, el tema de la planificación. Yo sí soy de la posición de que la planificación es parte, evidentemente, de toda esta línea que conforma la contratación pública, porque va a determinar y tiene incidencia directa en todas las demás etapas. Vamos a ver cómo una inadecuada planificación, las actuaciones preparatorias van a estar erradas, ¿no? Y eso va a afectar a los procedimientos de selección, lo cual a su vez va a hacer que la ejecución contractual pues no vaya a ser la más idónea y termine en arbitraje, en conciliaciones, ¿no? En el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, para mí la planificación sí es un aspecto muy importante en la contratación pública, por eso es que al inicio de las diapositivas, traté de explicar todo este marco general donde estaba el tema de la contratación, que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, como veíamos, la planificación, ¿no? Está, bueno, directamente relacionado en lo que es el plan anual de contrataciones, ¿no? El famoso PAC, ¿no? Aquí les dejo por si tenían ustedes anotada o aplicaban la directiva 002/2019, ¿no? Que justamente regula ese tema de plan anual de contrataciones específicamente. Ahora se encuentra vigente ya desde el año pasado, ¿no? La directiva 002/2025 F, ¿no? Esta directiva regula toda esta em, fase de planificación. El Plan Anual de Contrataciones tiene por finalidad uniformizar criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? En el marco de la nueva normativa de contrataciones públicas, ¿no? Y el alcance, pues, evidentemente es de cumplimiento obligatorio
para todas las entidades contratantes establecidas en la Ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Como les mencionaba, es importante este aspecto de la planificación porque va a tener incidencia directa finalmente en la ejecución contractual. ¿Qué es el Plan Anual de Contrataciones? ¿No? Es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN, que es el cuadro multianual de necesidades, el que estábamos hablando, ¿no? De las entidades contratantes. En el PAC se incluye todas las contrataciones que realiza la entidad contratante bajo el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento, ¿no? Con excepción de los contratos menores, según el siguiente detalle. Entonces, ¿qué va a contener el PAC? Todos los procedimientos de selección competitivos, no competitivos, que se convocan durante el ejercicio presupuestal, ¿no? Y van a incluir el detalle de los ítems, su modalidad, la descripción del objeto a contratar, la cuantía, ¿no? El mes estimado de convocatoria. Literalmente es una planificación a ese detalle, ¿no? Las modalidades de contratación pública eficiente correspondientes a compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo, ¿no? Los procedimientos de selección que fueron declarados desiertos o nulos y siempre que persista la necesidad y se cuente con el presupuesto respectivo. Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? En ya el sistema de Perú Compras, ¿no? Y también las contrataciones previstas en los literales FJLN, que son en realidad los supuestos excluidos también de las contrataciones públicas, lo que veíamos láminas anteriores, ¿no? Y las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales de contratación descorresponder. Entonces, en el PAC em, están plasmadas todas las contrataciones, todas las formas de abastecimiento que va a tener una entidad, ¿no? Y esta planificación, como decíamos en el PAC, es de manera anual. Bueno, aquí les dejo un ejemplo en realidad de cómo es un plan anual de contrataciones, ¿no? Que tiene el detalle. Este plan anual de contrataciones, bueno, ya es del año 2024, o sea, se va a modificar los ítems en función a lo que hemos leído hace un ratito, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo es un plan anual de contrataciones, ¿no? Tiene que estar especificado todos los procedimientos de selección y en general todas las contrataciones que se van a realizar por la entidad en el año, ¿no? Bien, entonces seguimos, ¿no? Dentro de las fases, ya vimos algo muy general, el tema de la planificación, como vuelvo a repetir, hablar de planificación nada más nos puede tomar una sesión entera de 2 horas porque es muy complejo, ¿no? Como advertíamos, no solo por los diferentes instrumentos que están involucrados para elaboración, el PIA, el Plan Anual de Gestión, ¿no? La PMBCO, ¿no? En general, sino también porque va a tener que encontrar concordancia, ¿no? Toda esta planificación de las contrataciones con los demás sistemas administrativos, ¿no? Que estábamos mencionando hace unas dispositivas atrás. Entonces, les he dado un panorama general para que puedan advertir la complejidad de lo que es la planificación. Ahora nos vamos ya a la fase de actuaciones preparatorias. ¿Qué implican las actuaciones preparatorias? Que para mí, después de la planificación, resulta también una fase muy importante en toda esta cadena de abastecimiento, en general en las etapas de contratación pública, ¿no? Y aquí hay una palabra clave que ya he venido señalando desde el inicio y es la necesidad. Esas son las 3 preguntas que uno, como, bueno, si en caso son funcionarios, deben realizarse a la hora de realizar estas actuaciones preparatorias. ¿Qué necesito? ¿Cuándo lo necesito y puedo adquirirlo? ¿No? El propósito principal de estas actuaciones es definir la necesidad y programarla, ¿no? Esto es lo que va a regir, como les comento, las actuaciones preparatorias. Y bueno, aquí las actuaciones preparatorias, ya la ley lo señala, ¿no? Incluye un expediente de contratación que va a tener el requerimiento, el estudio, la interacción con el mercado y en general los documentos del procedimiento, ¿no? De hasta la ejecución contractual hasta que se liquide.
¿sí? Ese es el expediente de contratación. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora de manera muy específica, porque es lo que se resalta de esta etapa, es el requerimiento, ¿no? ¿Qué es el requerimiento? Al determinar sus requerimientos, las entidades contratantes atienden una necesidad, ¿no? Para el cumplimiento de la finalidad pública, promoviendo el valor por dinero. Todavía lo estoy subrayando, luego en las diapositivas más adelante vamos a explicar qué es el valor por dinero, ¿no? Pero vamos aquí a centrarnos en que el requerimiento atiende una necesidad. Al elaborar el requerimiento, ¿no? Se inicia la identificación y evaluación de riesgos asociados al proceso de contratación. Eso también es muy importante, riesgos asociados, así como su asignación a alguna de las partes, ¿ok? Esto no estaba en la antigua, perdón, en el marco normativo anterior. De esta manera me refiero, ¿no? Y asimismo, en el caso de bienes y obras, se evalúa la necesidad de contar con prestaciones accesorias, como el mantenimiento y la operación, considerando el ciclo de vida del activo. Eso tampoco estaba de manera así detallada en la normativa anterior, porque ahora la idea que se tiene, la visión que se tiene en el tema de contrataciones, ya no solo finalmente, por ejemplo, una obra, en construir un hospital, sino lo que también quiere pensar, o lo que nos invita a pensar el legislador con ese nuevo marco normativo, es que también haya prestaciones accesorias como el mantenimiento y la operación. Esos aspectos han sido críticas desde hace muchos años en temas de contrataciones públicas, ¿no? Que ustedes quizás han escuchado en las noticias de los grandes elefantes, de los edificios, ¿no? Que han sido construidos, pero nadie nunca pues se preocupó para mantenerlos y operarlos, ¿no? Y se tenía que pues hacer otra contratación, ¿no? Específicamente para la operación y otra para el mantenimiento. Entonces, lo que ahora se busca en ese tipo de contrataciones, por ejemplo, cuando son bienes u obras, ¿no? Es que la dependencia, la entidad encargada, piense también en que se deben mantener y operar, ya no solo la construcción de la obra propiamente, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, el requerimiento, en resumen, va a ser esta determinación de las necesidades, ¿no? Que necesita satisfacer una dependencia o de la entidad pública que se trate, ¿no? Y para ello, para hacer el requerimiento, pues debe identificar y evaluar los riesgos, asignarlos a la parte que corresponda, ¿no? Y también pensar en las prestaciones accesorias. El requerimiento incluye lo previsto en leyes, en reglamentos, en normas metrológicas y normas técnicas de naturaleza obligatoria, ¿no? Vinculadas con el objeto de la contratación. Puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se sustenten estrategias de contratación y que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales, se verifique que existe en el mercado o alguna entidad o organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica, ¿no? Ahora, aquí es importante también resaltar que el requerimiento no incluye exigencias desproporcionadas e innecesarias, ¿no? Que limiten la concurrencia o favorezcan a determinado proveedor, ni hace referencia a procedencia, fabricante, marca, patente, origen o tipos de producción, ¿no? Para ello, toda esta también labor relacionada al requerimiento está plasmado en directivas, ¿no? En directivas que van a tener que ser actualizadas, ¿no? Por el OS de manera progresiva, porque, como les digo, ya hay un nuevo enfoque en la contratación pública que evidentemente va a tener que actualizarse, como digo, las directivas que estaban pensadas en otra mirada, ¿no? Ya solamente con el tema del valor por dinero, todo el marco normativo cambia. Vamos a ver más adelante qué implica. Y bien, me gusta utilizar esta imagen que la utiliza, bueno, la ingeniera Carlia Tello, también un experto también en contrataciones, cuando señala la importancia del requerimiento, ¿no? Y creo que las imágenes pueden decir más que mil palabras. Y aquí, por ejemplo, ¿no? En la primera imagen podemos ver lo que quiso requerir el área usuaria, ¿no? Si ustedes pueden ver, el eje de la imagen es como un columpio, una escalerita, ¿no? Que tiene tres peldaños y está en una de las ramas del árbol, ¿no? La siguiente imagen
es la elevación del requerimiento, ¿no? Cuando se eleva el requerimiento. Y ahí pueden ver pues que la imagen ya cambió, ¿no? Que este columpio está de una forma extraña que no va a permitir su utilización, ¿no? La siguiente imagen, pues, es el requerimiento, cómo se expresa en los documentos, ¿no? Y podemos ver que la expresión en los documentos, pues, sería una especie de casi un imposible, ¿no? Un imposible. ¿Por qué? Porque ahí vemos el árbol que está cortado, ¿no? Por la mitad, sostenido de las ramas por los lados, que no tiene una funcionalidad en la realidad, ¿no? La siguiente imagen es lo que se cotizó, ¿no? Y vemos otra imagen totalmente distinta de este columpio, pues que no sirve, ¿no? Que hace referencia a que se cotiza, no necesariamente corresponde con lo que realmente se necesita o lo que realmente se va a hacer, ¿no? La siguiente imagen es lo que el proveedor entregó, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? A lo que se cotizó, a lo que decían los documentos, a lo que decía el propio requerimiento, ¿no? Y finalmente hay una imagen estrella, ¿no? De lo que el usuario necesitaba, que necesitaba algo cómodo para poder columpiarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, y esto pasa mucho, mucho, mucho en la realidad, en las dependencias de las áreas de contrataciones de cada entidad, ¿no? Que no se tiene en cuenta o no se elaboran de manera correcta, bien pensada el requerimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente los funcionarios muchas veces ven el requerimiento como una mera formalidad. Por un lado, otra razón que puede explicar esto es que no se tiene mucho conocimiento técnico, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer un hospital, ¿no? Hay que tener conocimientos en temas de obras, ¿no? Por eso es que ahora también hay bastante temas de consultoría relacionada a obras. O sea, si por ejemplo una entidad pública quiere realizar una obra, que es el hospital, antes de eso contrata a otro proveedor para consultoría de obra, para preguntarle a ese proveedor, ¿no? Especializado. Cómo se deben realizar los términos de referencia, las especificaciones técnicas, el expediente técnico, ¿no? De manera detallada. O sea, va un especialista porque evidentemente sobrepasa el conocimiento que pueden tener los funcionarios, ¿no? Relacionados a esa obra en específico. Entonces, por ello, yo soy de la posición de que el requerimiento desde esa etapa, ¿no? De actuaciones preparatorias resulta muy importante porque finalmente va a determinar en lo que efectivamente necesita no solo el área usuaria, ¿no? Sino pues la población o la necesidad que se pretende satisfacer. Entonces, bueno, después de esto seguimos, ¿no? Con de otras de las fases del procedimiento, perdón, de las contrataciones públicas, y es la fase de selección. Aquí, esta fase de selección sí ha sido cambiada rotundamente por la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, pero no en el sentido de que establece un nuevo ámbito totalmente distinto al anterior, sino que lo que hace es organizar de mejor manera los procedimientos de selección, ¿no? A través de etapas. Lo que dice la norma es que estas son las etapas generales y que la correspondencia de cada una, ¿no? O la elección de cada una va a depender finalmente de qué tipo de procedimiento estamos en específico. Lo vamos a ver ahora. Pero estas son las etapas, ¿no? Convocatoria, una etapa en la que se convoca a los postores, ¿no? Otra etapa en el que se registran los participantes, ¿no? Otra etapa luego en el cuestionamiento a las bases, ¿no? Otra etapa de precalificación, una quinta etapa de la evaluación ya de las ofertas técnicas y económicas, en algunos casos la adjudicación para la innovación y finalmente el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces estas son las etapas del procedimiento de selección, pero van a depender de qué tipo en específico. ¿Cuáles son esos tipos que estamos hablando, ¿no?
En el nuevo marco, en ese nuevo marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, los procedimientos de selección se subdividen en dos grandes grupos: los procedimientos de selección competitivos y los procedimientos no competitivos. La diferencia radica en como el propio nombre lo dice, en si hay competencia o no hay competencia, o que en otras palabras es de manera directa, ¿no? Entonces, los procedimientos competitivos son los que ya conocíamos, ¿no? Con la normativa anterior relacionada a licitación pública, concurso público u otras modalidades diferenciadas, ¿no? Y los procedimientos de selección no competitivos, que es de manera directa, vuelvo a repetir, pues hay una lista más larga, ¿no? Relacionada con cuando se trata de contrataciones entre entidades, situación de emergencia, situación de desabastecimiento, cuando hay proveedores únicos, cuando hay servicios personalísimos, servicios para publicidad para el Estado, contratación con fines de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Que también es algo totalmente nuevo, cuando hay adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles privados, cuando hay servicios especializados o cuando se trata de asesoría legal o técnica en defensa, cuando hay prestaciones no ejecutadas o servicios de capacitación. Y ahí me falta uno que está relacionado a las Fuerzas Armadas, que lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver un poco a detalle, ¿no? En las siguientes láminas, pero para esta explicación de las fases sí quería que tengan en cuenta que ahora existe esta clasificación de procedimientos de selección competitivos, porque se van a llamar abierto, cualquier postor puede participar, y los no competitivos. Aquí no hay una fase abierta, ¿no? De convocatoria. Mejor dicho, lo que se hace aquí en estos procedimientos es invitar a ciertos postores de manera directa, ¿no? Y claro, esto siempre hay que tomarlo también con mucha crítica porque se tiene que justificar por qué se invita a ciertos proveedores de manera específica, ¿no? Aquí el tema de la integridad en la contratación pública es determinante. Y bueno, finalmente ya está todo lo que es el ámbito de ejecución contractual. Ya en la ejecución del contrato, ¿no? Lo que regula la norma de la Ley General de Contrataciones Públicas en el ámbito de ejecución contractual va más orientado a establecer las reglas, ¿no? Que tienen que las entidades exigir, por ejemplo, a los ganadores ya de la buena pro para perfeccionar el contrato. Hay reglas, hay cierto tiempo para perfeccionar, para aportar documentos, para subsanar esos documentos y en caso el postor no cuente con ellos, ¿no? Entonces, todo está determinado a que efectivamente se firme el contrato, ¿no? Y luego ya, pues, este se pueda ejecutar, ¿no? Y ya el tema, por ejemplo, aquí pueden surgir aspectos relacionados con solución de controversias, ¿no? Arbitrajes, pero eso ya es como les decía, ese tema es tan complejo que pueden darnos a tema de materia para incluso una clase entera, solamente hablando de ejecución contractual. Pero lo que les quiero transmitir en esta sesión, vuelvo a repetir, estamos en una sesión de cómo se gestiona las contrataciones públicas por parte del Estado, ¿no? Y tienen que tener en cuenta que estas son las etapas fundamentales de toda contratación pública. Bien, entonces vamos a ver ahora los principales cambios que ha traído la nueva ley en contrataciones de bienes, servicios y obras. Como les comentaba, ya hay una cuestión previa de que hay un nuevo enfoque en la contratación pública en el Perú, ¿no? Este nuevo enfoque que, como estábamos estudiando, se basan bastante o predominantemente en las recomendaciones que ha hecho la OCDE para la adhesión del Perú, y es que lo que se quiere con este nuevo marco normativo es impulsar que las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las entidades públicas sean más oportunas y eficientes, ¿no? Facilitando el cumplimiento de sus objetivos. Lo que se quiere también es que haya medidas para promover la inversión y evitar la paralización de obras a través de contratos estandarizados, simplificación de gestión y fortalecimiento de la Junta de Prevención y Resolución de Disputa. Definitivamente es una figura
que ayuda mucho a la contratación. Una visión también es que se establecen nuevos mecanismos de adquisición, ¿no? Como las compras públicas de innovación, así como herramientas específicas para la prevención y atención oportuna de emergencias, ¿no? Esto no estaba para nada regulado en la normativa anterior y lo que se ha querido, pues, es implementarlo, ¿no? Estas experiencias, lo relacionado a la compra pública de innovación o herramientas relacionadas a ese aspecto, provienen directamente de las experiencias europeas. Si ustedes revisan la ley de contratos del sector público, por ejemplo, de España, van a advertir que se tiene una inspiración directa, ¿no? Ellos regulan ya hace varios años todo ese tema de la innovación. Lo vamos a ver. Pero quería comentarles que es una, se ha trasladado las buenas prácticas de otros ordenamientos jurídicos a este nuevo marco normativo en el Perú. Y finalmente, ¿no? Este nuevo enfoque trae consigo que se establezcan también lo relacionado al principio del valor por dinero, ¿no? Que es priorizar la calidad sobre el precio, ¿no? Y va a permitir que las entidades del Estado maximicen el valor de los recursos que el Estado destina con cada contratación. Entonces, aquí lo que se pretende, lo que se quiere es regular ya no solo qué postor tiene el precio más bajo, sino también se va a valorar la calidad de lo que se ofrece, ¿no? Y aquí justamente estamos en vamos a ver cómo se aplica el principio de valor por dinero, ¿no? Ya habíamos comentado que es uno de los aspectos del nuevo enfoque que hay en esta nueva ley. La aplicación del principio de valor por dinero, ¿no? Está desde la finalidad de la ley, ¿no? Perdón, del reglamento. Evidentemente la ley está como un principio, pero en el reglamento ya se especifica y se señala que se tiene que promover el valor por dinero en las contrataciones para satisfacer las necesidades de las entidades contratantes en beneficio de la ciudadanía en general, ¿no? También está en el aspecto cuando se señala la supervisión del OS, ¿no? La supervisión del OS busca identificar riesgos, transgresiones a la normativa, ¿no? Que impidan el cumplimiento de la finalidad pública con énfasis en la promoción del valor por dinero. Es decir, cuando el OS va a supervisar las contrataciones de las entidades, ¿no? O en general, lo que va a predominar en esta supervisión es verificar si efectivamente este principio de valor por dinero, o sea, de elegir la calidad en lugar del precio, está predominando o se está aplicando en todas las contrataciones. Entonces, es un foco medular, central, que va a tener la supervisión del OS. En el requerimiento, ¿no? Como ya habíamos estado conversando de ese tema. Al determinar sus requerimientos, ¿no? Las entidades contratantes atienden a una necesidad, sí, pero promoviendo el valor por dinero. O sea, se menciona de manera expresa que el requerimiento, si bien atiende una necesidad, va a tener que valorar más la calidad sobre el precio, ¿no? Y esto es importante porque, como veíamos, va a tener incidencia luego en los procedimientos de selección, en la selección efectivamente de los proveedores, ¿no? Y finalmente la ejecución del contrato. También el principio del valor por dinero está en la estrategia de contratación, ¿no? En este proceso mediante el cual la dependencia encargada de las contrataciones, esa es la DEC, con base en el requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación en aplicación del principio del valor por dinero. O sea, si se dan cuenta, ¿no? El principio de valor por dinero está mencionado ya de manera expresa en ciertos aspectos medulares y centrales de la contratación pública. O sea, ya ese nuevo reglamento lo que hace es tenerlo presente y exigirlo. Muchas veces los funcionarios, ¿no? Por temas disciplinarios o por temas de la Contraloría General de la República, lo que hacen es pues solo marcar sus actuaciones a lo que la ley les dice de manera muy, muy expresa y restrictivamente, ¿no? Por ese temor, como les menciono, a las fiscalizaciones que puedan tener
tanto internamente en temas disciplinarios como en temas de la Contraloría, ¿no? Entonces, el nuevo marco normativo, pensando en esas situaciones, ¿no? De que los funcionarios no aplican muchas veces por este temor, es que ponen al valor por dinero, por más de que sea un principio base de la contratación pública, en ese nuevo enfoque, lo está colocando de manera muy específica y expresa en ciertos aspectos de la contratación. ¿No? Bueno, aquí les dejo cuáles son las variables que se determinan para la estrategia de contratación, donde también está de manera expresa este principio de valor por dinero en la evaluación de las ofertas técnicas, ¿no? Esto es muy importante. Justamente, ¿no? Cuando se evalúan las ofertas técnicas que ofrecen los postores, ¿no? Se señala, ¿no? Los factores de evaluación tienen como objetivo permitir la selección de la mejor oferta, pero conforme al principio de valor por dinero. Ya no está señalándose que el precio va a ser lo que va a, va a ser primordial, sino la calidad de lo que se quiera contratar, ya sea para bienes, servicios u obras. Bien, entonces acabamos de ver un aspecto medular, como les mencionaba, que es la incorporación de este principio de valor por dinero en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Qué otros cambios medulares, no? Y es que este nuevo marco normativo brinda unos nuevos y modernos procedimientos de selección. ¿Recuerdan la diapositiva anterior donde teníamos procedimientos de selección competitivos y no competitivos, ¿no? Y los competitivos, claro, está la licitación pública, está el concurso público y otras modalidades diferenciadas. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que dice este nuevo reglamento relacionado a estos procedimientos de selección competitivos, ¿no? El reglamento lo que hace es señalar, así en un artículo, ¿no? La licitación pública para bienes y obras, ¿no? Y te manda pues a un enlace donde van a poder ya detallarse a través de un cuadro cuáles son los tipos de procedimientos, en este caso, los tipos de licitación pública, ¿no? Y aquí van a poder advertir que hay licitación pública para bienes, licitación pública para bienes especializados, licitación pública abreviada para bienes, ¿no? Y aquí hay una explicación. Condiciones para su uso, ¿no? Se trata o se trate de la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público o cuando se traten de bienes bajo el sistema de entrega en llave, de entrega de llave en mano o de llave con mantenimiento, con una cuantía. O las abreviadas, cuando se trata de adquisiciones de bienes según la cuantía establecida, ¿no? Y aquí pues ya incluso lo que hace es sistematizar a mi juicio de manera sí más ordenada, ¿no? Esto si ustedes pueden observar, el propio reglamento está estableciendo una guía ya más clara para los funcionarios, ¿no? Encargados de las contrataciones de cada entidad, ¿no? Que si, por ejemplo, tiene que o no realizar el anuncio de contratación futura opcional, opcional, no. En las etapas, ¿no? Ya el propio reglamento te establece para cada tipo de licitación en específico qué etapas hay, ¿no? Por ejemplo, aquí convocatoria, registro de participantes, consultas, evaluación y otorgamiento de la buena pro, ¿no? Aquí igual, por ejemplo, para la licitación de bienes especializados hay una etapa que no hay en la licitación pública para bienes normales y es la precalificación, ¿no? Entonces, así ustedes van a poder advertir ya qué etapas específicas se aplican, ¿no? Registro de participantes, lista abierta, porque es competitivo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los evaluadores? El oficial de compra, un comité o jurado, ¿no? Y la elevación del pliego de consultas y observaciones al OS. Sí, sí y no para el caso de las licitaciones públicas abreviadas, ¿no? Y aquí el tipo de evaluación económica, simultánea, posterior o simultánea. Y aquí hay otras más tipos de licitaciones, ¿no? Para licitación pública de obras y de obras con precalificación, igual este mismo detalle.
¿no? Más tipos de licitación pública. Licitación pública abreviada de obras y licitación pública con diálogo competitivo. Licitación pública de obras con negociación. Licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. Entonces, ustedes van a poder advertir, ¿no? Que la licitación pública pues ya no va a ser algo muy general, como estaba regulado en la antigua normativa, ¿no? En donde se establecía licitación pública, estas son las etapas, estas son las reglas, ¿no? Lo que se hace ahora es ya un desagregado de todos los tipos de licitaciones públicas que hay. Eso pues corresponde a una de las críticas, ¿no? Quizás que se le hace a esta norma de querer regular todo de manera muy específica, ¿no? Ya creo que es evidente solo con ver cuántos tipos de licitaciones públicas hay, ¿no? Por un lado, puede ser bueno en el sentido de que les va a servir a los funcionarios encontrar algo más específico, incluso con el detalle de qué etapas, si necesita anuncio de contratación futura, si necesita registro de participantes, ¿no? ¿Qué evaluadores hay? Puede ser positivo por ese lado, pero por el lado de negativo, ya en temas de, ya viendo en temas de calidad normativa, pues resulta quizás muy, muy engorroso, ¿no? Lo mismo ocurre con el procedimiento de selección competitivo relacionado al concurso público, que está relacionado a servicios y consultorías. Lo mismo, ¿no? Acá van a poder advertir, el propio reglamento te brinda este cuadro, ¿no? Concurso público de servicios, concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial, algo muy específico, concurso público abreviado, ¿no? Concurso público con precalificación, concurso público con diálogo competitivo y concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyectos. Si se dan cuenta también es algo muy detallado, con hay condiciones de uso, las etapas, todo el detalle se encuentra en el reglamento, ¿no? Y finalmente, como otro procedimiento de selección competitivo, están las otras modalidades diferenciadas, ¿no? Que hace referencia a la compra pública precomercial, a la asociación para la innovación, a la subasta inversa electrónica, que ya estaba regulado, ¿no? En la norma anterior, la comparación de precios, ¿no? Un concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ¿no? Que en realidad este concurso era, por decirlo menos, nunca, casi nunca utilizado por las entidades, tanto por desconocimiento como por las exigencias que se necesitaban para este tipo de contratación en específica, ¿no? Entonces, ustedes van a poder advertir una vez más que también hay muchas modalidades para lo que son las propiamente modalidades diferenciadas como proceso de selección competitivos, ¿no? Y los procedimientos de selección no competitivos, que era el segundo grupo que conversábamos hace unas láminas atrás, que está relacionado a aquellos procedimientos de selección donde no se deja abierta, ¿no? Para que cualquier postor pueda postular, sino que por determinadas situaciones el legislador ha determinado que se pueden realizar contrataciones de manera directas, ¿no? ¿Cuáles son estas contrataciones de manera directas, ¿no? Y aquí podemos ver lo que ya habíamos mencionado, pero lo vamos a especificar, ¿no? La contratación entre entidades. Es aquella entidad contratante que actúe como proveedor, ¿no? Y no debe ser empresa del Estado o realizar actividad empresarial de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción de dos o más contratos en el objeto de la contratación en los últimos 12 meses, ¿no? ¿Qué más? De manera directa, se permite en la situación de emergencia, ¿no? Cuando se cumplan ciertas condiciones y procedimientos regulados en esos artículos del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. En situaciones de desabastecimiento, ¿no? Se configura ante la ausencia inminente de determinado bien o servicio debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible que afecte o impida la operación de la entidad contratante o el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Estas situaciones también están desagregadas.
Bueno, esta situación de desabastecimiento va a facultar a la entidad, ¿no? A contratar bienes, servicios, solo por el tiempo y o cantidad necesaria para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección competitivo que corresponda, ¿no? Entonces es una medida temporal. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección competitivo posterior, se justifica en el informe o informes que contienen el sustento técnico, ¿no? Y no pueden invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en los siguientes supuestos, ¿no? Y aquí el reglamento también especifica cuándo no se va a considerar una situación de desabastecimiento, pues que habilite a la entidad a contratar directamente cuando se traten de contrataciones consecutivas, ¿no? Que excedan el tiempo necesario para atender la situación, salvo que ocurra una situación diferente a la motivó, ¿no? Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación del procedimiento no competitivo, ¿no? Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento y en vía de regularización. Entonces, si se tratan de estos supuestos, las entidades administrativas no pueden realizar esta contratación de manera directa bajo la excusa de que se trata de situaciones de desabastecimiento. ¿Qué otras situaciones se presentan o se permiten para que una entidad pública pueda contratar de manera directa? Y es lo que se conoce como proveedor único, ¿no? Que es la verificación de que los bienes, servicios y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor en el mercado peruano, debido a patentes vigentes, permisos, exclusividad de distribución, entre otras fuentes de información documentadas que permitan acreditar esta condición, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se necesita ahora que viene todo lo que es el marco de gobierno digital, la implementación de tecnologías en las entidades, la inteligencia artificial, ¿no? Todo este marco nuevo tecnológico, ¿no? Virtual, que, por ejemplo, hace que ciertos proveedores, que haya solo un proveedor, por ejemplo, que tenga la licencia o esté facultado para brindar un soporte tecnológico virtual no sé, a un sistema en específico de protección de información. Entonces, como solo hay un proveedor en el mercado peruano que tiene ese software, no sé, esa licencia, solo hay único, solo es uno, evidentemente no va a tener con quién más competir en una contratación. Entonces, calza en el supuesto de que es un proveedor único, ¿no? Lo que señala el reglamento es que debe tenerse información documentada que sustente justamente esta condición de que es un proveedor único. ¿Dónde más calza todo este aspecto de procedimientos de selección no competitivos cuando se tratan de servicios personalísimos, ¿no? Pueden contratarse servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos prestados por personas naturales, ¿no? Eso generalmente a veces ocurre cuando se trata de, no sé, se quiere contratar para aspectos artísticos a un cantante en específico que evidentemente pues no va a tener una competencia en el mercado, ¿no? Porque es un servicio personalísimo. Solo esa persona natural puede proveer a la entidad de ese servicio, ¿no? La entidad contratante sustenta objetivamente las siguientes condiciones, ¿no? Que el proveedor, pues obviamente tiene que estar especializado en justamente en lo que se quiere contratar, ¿no? Y que esté relacionado con el conocimiento profesional, como decíamos, artístico, también puede ser científico o tecnológico, que permita satisfacer la complejidad del objeto contractual. Y segundo, también la experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Seguimos. Si se dan cuenta, hay muchos supuestos ahora en donde se puede contratar de manera directa, ¿no? A a cierto proveedor, ¿no? ¿Cuál es otro supuesto? Los servicios de publicidad para el Estado
y financiamiento público indirecto, ¿no? En este supuesto, la contratación de los mencionados servicios, ¿no? Van a corresponder a aquellos que prestan directamente los medios de comunicación, bueno, conforme a lo dispuesto en la normativa que regula la publicidad estatal o aquellos contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, en virtud del financiamiento público indirecto a las organizaciones políticas de conformidad con la normativa de la materia, ¿no? Justo estamos en épocas de elecciones. La contratación de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación. Evidentemente, este es un aspecto novedoso que se incorpora con ese nuevo marco normativo y está relacionado a todo lo que tiene que ver con innovación, de investigación y desarrollo, ¿no? Para estos efectos, para la configuración de este supuesto, la entidad contratante debe verificar las siguientes condiciones, dice, y hay una lista, ¿no? De que se trate de bienes y servicios que sean directamente o que sean directamente utilizados para estas actividades. La I es de investigación, la D de desarrollo y la I minúscula de innovación en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Que la entidad contratante se encuentre en el nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación, SINACTI, ¿no? Que cuente con el certificado, la certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, cuando el bien o servicio es contratado para actividades de investigación, desarrollo o innovación, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, todo el tema de la contratación relacionado a estos fines van a poder ser contratados de manera directa. Y tenemos otros dos más, que son la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada, ¿no? Esta contratación puede incluir la prestación del primer acondicionamiento destinado a habilitar un espacio físico, ¿no? Adecuando las dimensiones y disposición de sus espacios, así como la dotación de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la entidad contratante la adecuada realización de las funciones para las que requiere el inmueble. Y finalmente, otro supuesto por el cual se permite que las entidades contraten directamente está relacionada a la contratación de servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Ustedes dirán por qué solo a estas entidades, y es que ya esos aspectos provienen pues de aspectos políticos que el legislador ha decidido implementar el tipo de contratación directa solo para estas entidades, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? En un sentido de que sirvieron a la patria, ¿no? En algún momento. Entonces, la razón está por ese lado. Y bueno, perdónenme, aquí les faltaba, sí, todavía tenemos más procedimientos de selección no competitivos y es la asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades contratantes en procesos arbitrales o judiciales, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y las prestaciones también no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? ¿Qué pasa? Que se llevó un proceso de selección normal, ¿no? Se contrató a un proveedor para ejecutar, por ejemplo, una cierta obra, pero en la ejecución contractual se resolvió el contrato de manera anticipada o se declaró la nulidad de ese contrato por ciertas causales, ¿no? Entonces la entidad se queda pues finalmente sin la provisión de ese bien, de ese servicio, de esa obra. Y lo que hace entonces esta normativa es establecer que en esos casos, ¿no? Para no empezar un nuevo procedimiento de selección, ¿no? Todo un nuevo requerimiento, todas las fases que hemos visto, para evitar ello, lo que ha hecho este nuevo marco normativo es permitir a las entidades que en esos casos, cuando se trata, ¿no? De prestaciones no ejecutadas, de un contrato resuelto o declarado nulo, la entidad pueda pues contratar ya de manera directa con otro proveedor, ¿no? Definitivamente esta contratación directa, si bien está permitida, tiene que derivarse, como vuelvo a repetir, de obras no ejecutadas de otro contrato, ¿no? Que lo que se quiere pues es como que terminar lo que se había contratado previamente, ¿no? Y aquí ya el reglamento detalla que esto procede en caso se haya iniciado la ejecución de las prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? El área usuaria, en coordinación con la DEC, ajusta el requerimiento solo en aquellos aspectos que resulten necesarios, ¿no? Y
pues así como otras disposiciones que hubieran generado controversias o que dieran resolución al contrato, ¿no? Y no se pueden modificar aspectos que cambien el objeto, la naturaleza o la finalidad, porque justamente lo que se quiere es la continuación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, puede servir para el tema de las obras paralizadas, ¿no? Cuando hay obras paralizadas por alguna razón, por alguna controversia, ¿no? Porque se venía ejecutando el contrato pero se paralizó y se quedó sin terminar, sin ejecutar. Entonces ahí puede calzar este aspecto de contratación pública de manera directa. Tenemos también para que las entidades puedan contratar de manera directa la contratación de servicios de capacitación de interés, ¿no? De la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, ¿no? Y claro, aquí ya se ponen condiciones como que la entidad contratante debe cumplir con condiciones como que sea una institución o entidad educativa nacional, ¿no? Debe estar acreditada conforme a las normas del sector educación, a través del Sistema Nacional de Evaluación de Acreditación y Certificación de la Calidad del CINEACE, o que el proveedor de una entidad extranjera debe pues tratarse de un organismo internacional especializado y acreditado por una agencia acreditadora, ¿no? Otro de los supuestos también para contrataciones directas son o lo relacionado a las contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la PNP y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, el SINA, ¿no? Declarados de carácter de secreto militar o de orden interno, ¿no? Y claro, aquí lo que justifica estas contrataciones es justamente la naturaleza de las mismas, ¿no? De que poseen un carácter de secreto militar o de orden interno, ¿no? Por lo cual, pues, las entidades deben prever cierto cuidado respecto de esta información. Y bien, como se dieron cuenta, en realidad son muchos los supuestos por los cuales la norma establece la habilitación para que las entidades puedan contratar de manera directa, ¿no? Una vez más, están advirtiendo que el nuevo marco normativo lo que hace es regular de manera muy específica todos los supuestos aplicables, ¿no? Ya no está solo mencionado de manera general con ciertos requisitos como lo estaba en la antigua ley, sino ahora hay una especificación mayor. Como les comentaba, esto solo lo vamos a saber, o sea, vamos a ver si es beneficioso o va a causar mayor, va a ser muy engorroso en la medida que pasen los años y haya ya aplicaciones de ejecuciones contractuales bajo este nuevo marco, ¿no? Por ahora lo que tenemos, más que nada, son muchos procedimientos de selección con el nuevo marco normativo, pero todavía no estamos viendo los resultados en la ejecución contractual, ¿no? Porque finalmente es en la ejecución contractual donde se advierten y se derivan todos estos problemas que, claro, luego saltan a la vista, ¿no? Y se dice, ¿no? Uy, esto no está en el requerimiento, la entidad no lo solicitó de esta manera, ¿no? Y ahí es donde saltan todos estos problemas. Bien, entonces ahora vamos a hablar nada más rápidamente sobre la ejecución contractual en compras de innovación, compras centralizadas y situaciones de emergencia, ¿no? Todo este aspecto, como les decía, es un totalmente novísimo en esta nueva regulación. Antes no estaba señalado ni regulado, ¿no? La compra pública de innovación, la CPI, ¿no? Parte de la identificación de una necesidad que requiere ser atendida, ¿no? Como todas las demás, pero que la solución, y aquí está la particularidad de la compra pública de innovación, no existe en el mercado o que requiere de adaptaciones, ajustes o mejoras que implican la incorporación de elementos innovadores, ¿no? Para lo cual la entidad contratante, a través de un proceso de ID, que es investigación más desarrollo, busca la adquisición de una solución innovadora orientada a la obtención de bienes, servicios u obras, ¿no? Los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos, así como las universidades, pueden contratar bajo la modalidad de CPI. Entonces, aquí hay un aspecto importante porque es la propia norma la que establece qué entidades administrativas, qué administraciones públicas
pueden utilizar este tipo de contratación. No son cualquiera, y eso es importante tener resaltado. ¿Quiénes pueden aplicar la compra pública de innovación? Los ministerios, sus organismos públicos, sus programas, sus proyectos adscritos, así como las universidades pueden contratar bajo esta modalidad. Por ejemplo, no pueden contratar los gobiernos locales, ni tampoco los regionales, por ejemplo, o los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Por ejemplo, solo por dar ejemplos. Entonces, hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación o la habilitación que tiene la compra pública de innovación. Y claro, aquí ya, perdónenme, sí, se detalla, ¿no? Que en la CPI las entidades contratantes pueden emplear las modalidades de procedimiento de selección, la compra pública precomercial o la API, ¿no? Que es la Asociación para la Innovación. ¿Se acuerdan que hace unos momentos vimos los procedimientos de selección, los tipos? Ya, lo que señala es que para el tema de compra pública y de innovación van a utilizarse los procedimientos de CPP, compra pública precomercial, o el API, que son la Asociación para la Innovación. La CPP es la contratación de un bien o servicio que va a incluir como prestación la investigación y desarrollo, ¿no? Con el fin de obtener una solución que no está disponible en el mercado o requiera de adaptaciones, ¿no? La CPP puede establecer hitos conforme a la secuencia de los procesos, de la investigación y el desarrollo, ¿no? Y se otorga la buena pro a uno o más proveedores. Entonces, si se dan cuenta, esto es totalmente novísimo. Antes no existía para nada que se otorgue la buena pro a uno, a más de un proveedor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? La forma de contratación, la Asociación para la Innovación, el API, es la contratación del servicio de investigación y desarrollo, pero y la posterior contratación de la solución innovadora, que no está disponible en el mercado, ¿no? Y tiene dos fases. En la primera fase se realiza la selección, contratación y ejecución de este servicio con uno o más proveedores, ¿no? Y luego se realiza la contratación de la solución innovadora resultante de esta primera fase, ¿no? Para ello se suscribe el contrato con uno de los proveedores que participaron en la primera parte y que haya obtenido el mejor resultado de acuerdo con los objetivos, niveles de rendimiento y costos determinados en las bases del procedimiento de selección. Entonces, si se dan cuenta, todo este aspecto eh, con la compra pública de innovación resulta pues algo nuevo que rompe un poco el esquema de las contrataciones o de la visión de las contrataciones que hemos tenido con la normativa anterior, ¿no? Porque se tiene que ajustar. ¿No? Este tipo de contratación en específico lo que busca es generar investigación y desarrollo, ¿no? Porque son necesidades que no necesariamente tienen una solución y justamente lo que se promueve es que los postores, los proveedores implementen o oferten soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, esta es la característica de la compra pública de innovación. También, como otro de los aspectos nuevos que se agrega, es la compra centralizada, ¿no? Y aquí, claro, se dice el inicio de esta compra centralizada, que es el procedimiento de compra centralizada puede iniciarse a solicitud de una o más entidades encargantes o mediante el ofrecimiento de la entidad encargada, ¿no? Mediante resolución directoral de la DGA se puede identificar los bienes y servicios a ser contratados mediante compra centralizada obligatoria y las entidades encargantes y las entidades encargadas. Esto o sigue la suerte de lo que, por ejemplo, hace Perú Compras, ¿no? Perú Compras, como les comentaba, tiene todo un sistema mediante el cual trata de centralizar las compras de mayor uso, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones masivas o de uso frecuente. Pero en cambio, la compra centralizada lo que pretende o lo que habilita es que una entidad, que es la entidad encargante, pueda encargar a lo que se denomina entidad encargada la compra de cierto bien, ¿no? ¿Por qué? Porque puede existir diversas razones, por ejemplo, de especialidad, ¿no? Esa entidad encargada quizás tenga conocimientos mayores, más conocimientos técnicos sobre cierto tipo de compra, entonces lo que habilita este tipo de contratación es que se pueda encargar la contratación a otra entidad, ¿no?
También es algo nuevo establecido con este nuevo marco normativo. Y aquí ya se hace la especificación de la compra centralizada de obras y las consultorías de obras, ¿no? Para este caso, ojo, solo pueden encargarse la ejecución de obras que se ejecuten bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, o también en el caso de sistemas de entrega de obras, pero en los que se utilice contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? ¿Recuerdan lo que habíamos comentado al inicio de la sesión de que habían supuestos excluidos en el tema de contrataciones públicas y era todo lo relacionado a los contratos gobierno a gobierno y también a estos contratos estandarizados de ingeniería, ¿no? En caso de que esta compra centralizada tenga como objeto una consultoría de obra, bajo el sistema de entrega de formulación y diseño, las entidades encargantes van a trasladar a la entidad encargada, ¿no? Todo este tema de el servicio, el área de influencia, la población afectada, ¿no? Así también se tiene que garantizar que se cuenta con el terreno respectivo, saneamiento físico legal, ¿no? Y en estos casos la entidad encargada, ¿no? Se va a sujetar a un sistema que va a constituirse finalmente como la unidad formuladora y ejecutora. Todo este aspecto es en realidad muy complejo. Si se dan cuenta, rompe un poco el paradigma de las contrataciones públicas clásicas, ¿no? Que hemos conocido a lo largo de los años, la licitación, el concurso público, ¿no? Pero que están orientados ya al dinamismo en realidad de estos nuevos instrumentos que son estos contratos estandarizados de ingeniería, ¿no? Y que la norma de contrataciones ha querido también darle una especie de regulación por más de que se encuentren como supuestos excluidos. Como les decía, ya no está tan excluido si es que se está regulando en la norma, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de contrataciones, ya lo estábamos viendo un poco, pero eso está relacionado de manera específica para la prevención y atención de emergencias, ¿no? Aspectos generales para la prevención, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencia, ¿no? Según las funciones asignadas en el documento de organización, la entidad contratante va a incluir en este cuadro multianual de necesidades, recuerdan que habíamos visto en la primera fase de planificación, ¿no? Los bienes, servicios y obras vinculados a la gestión de riesgo de desastres. Entonces, estas contrataciones van a estar de manera específica orientadas al riesgo de desastres y todo lo que tiene que ver con la normativa relacionada al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Es todo un sistema. En este título de reglamento se va a considerar todas las definiciones justamente de la ley que crea de este sistema de SINAGER, que es la ley 29664 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 048-2011 PCE. Entonces, una vez más, encontramos un tipo nuevo de contratación muy especial y específica para la prevención y atención de emergencias. Y bueno, aquí también ya unos detalles, ¿no? Que para la contratación en este marco, ¿no? Se tiene que realizar acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencia, ¿no? Y que se prioriza el uso de acuerdos marcos, ¿no? Efectivamente, porque como no se tiene certeza de lo que puede ocurrir, se regulan ya no de manera muy específica, sino a través de acuerdos marcos que tengan los lineamientos, ¿no? Básicos para ese tipo de contrataciones. También tenemos contratos de contingencia, ¿no? Estos contratos son un tipo de contratos utilizados mayormente en el marco de la preparación para la respuesta, ejecución, cuya ejecución se encuentra condicionada a la ocurrencia de un evento futuro o incierto. Está también relacionado en estas contrataciones de prevención y atención a emergencia. Es un tipo también especial. Y bueno, aquí les dejo los objetos contractuales, ¿no? Por ejemplo, para la adquisición de alimentos y bebidas, para la provisión de energía temporal, para los servicios vinculados a las telecomunicaciones, para el alquiler de equipos y maquinarias. Entonces, se dan cuenta, estos contratos están también orientados a prevenir y a atender ciertas emergencias. Y bueno, si se dan cuenta, hemos repasado nada más algunos de los contratos nuevos o las formas de contrataciones nuevas. Una vez más, recalco, es una regulación
lo están advirtiendo de manera muy detallada y específica que hace este nuevo marco normativo. Ahora, vamos a finalizar ya para dejar unos minutos para sus preguntas, todos los factores claves para una contratación pública exitosa. Para saber cuáles son estos factores claves, hay que o es necesario identificar cuáles siguen siendo los problemas. ¿Cómo vamos a establecer una estrategia, no? O identificar qué factores debemos seguir desarrollando si es que no se tiene certeza de cuáles son los aspectos que todavía la contratación pública en el Perú lo tiene de manera deficiente. Para ello, les voy a presentar unos resúmenes, ¿no? De este estudio que ha hecho la OCDE justamente para la gobernanza pública y es un estudio que ha realizado de manera específica en la contratación pública en el Perú. Ese estudio fue realizado en el 2017, pero van a advertir que el diagnóstico en realidad no dista mucho de la realidad porque se siguen presentando estos problemas, ¿no? Como vimos al inicio, estos problemas públicos que merecen atención. Entonces, está totalmente vigente este estudio, pueden revisarlo. Aquí les dejo el link, ¿no? Es un estudio amplio, tiene más de 200 páginas, ¿no? Que pueden encontrar de manera detallada. Pero uno de los aspectos, y a manera de resumen, ¿no? Es que este estudio de la OCDE ha determinado un aspecto fundamental que es el capital humano, ¿no? El eslabón crítico, el diagnóstico, es que las capacidades de los funcionarios, ¿no? Si pueden ver ahí las estadísticas, solo el 9% de los funcionarios tiene un conocimiento óptimo, 9%. El 40% necesita refuerzo y los demás ya están en otros niveles. ¿Cuáles son los factores que llevan a esto? La alta rotación, la pérdida de memoria institucional, ¿no? El régimen CAS, que es nada más que la inestabilidad laboral que hay en el sector público. También la brecha educativa, que hay la disparidad entre el gobierno nacional y subnacional, que son los gobiernos regionales y locales. Entonces, ese tipo de capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, que estamos teniendo el día de hoy, son muy importantes porque van a fortalecer el capital humano, el conocimiento que los funcionarios deben tener en consideración al gestionar todo lo relacionado a las contrataciones del Estado, ¿no? Como se dan cuenta, en realidad, las contrataciones del Estado es un mundo muy complejo, ¿no? Y ahora con la nueva regulación se han agregado muchas nuevas formas de contrataciones específicas que merecen pues atención para finalmente que pueda satisfacerse la necesidad que se persigue detrás de cada una de las contrataciones. Relacionado a ello está el tema de la profesionalización, ¿no? Ya no se, pues, requiere a funcionarios operativos, sino lo que se quiere lograr son funcionarios estratégicos, ¿no? Y también la escala, ¿no? De pasar de asistente, analista, especialista y ejecutivo, ¿no? Entonces, todo este desarrollo que hay dentro de la contratación, me refiero al tema de los funcionarios de manera interna, va a influir bastante, pues porque un funcionario que ha estado desde asistente y ha pasado como analista y luego especialista y finalmente ejecutivo, evidentemente va a tener la experiencia y el conocimiento necesario de primera mano de lo que la entidad requiere. Entonces es importante que las entidades brinden esta línea de profesionalización a sus funcionarios. Otro aspecto fundamental que, bueno, ya es más que conocido en aspecto de contratación pública y en el Perú, y es el tema de la integridad, ¿no? Integridad, ya sea relacionado con los conflictos de interés hasta la corrupción, ¿no? Acá hay un semáforo de lo permitido hasta lo prohibido, ¿no? Por ejemplo, permitido consultas al mercado abiertas y transparentes, ¿no? Como la interacción con el mercado es un aspecto fundamental en la contratación pública porque forma parte de la estrategia de contratación. Entonces, pero hay que hacerlo siempre de manera objetiva y de manera transparente. ¿Qué quiere decir de manera transparente? De que la información pueda estar documentada y que esta información pueda ser de acceso abierto a cualquier ciudadano, ¿no?
Estamos en el ámbito amarillo cuando hay reuniones con proveedores, participaciones accionarias menores, ¿no? O sea, si bien no está prohibido, tiene que tenerse mucho cuidado. Y finalmente, que es manera de prohibición, las puertas giratorias, ¿no? De que suele pasar bastante de que ciertos funcionarios se cambian al ámbito privado, ¿no? O también las contrataciones familiares directas de segundo grado de consanguinidad. Entonces, hay que tener en cuenta que la integridad también es un aspecto modular, fundamental en materia de contrataciones. Otro aspecto también que va a formar parte del factor clave para mejorar las contrataciones del Estado es el control interno, ¿no? Ustedes han advertido, ahora que hemos estudiado, que esta nueva normativa pone mucho énfasis en la gestión de riesgos, ¿no? Y el control punitivo, ¿no? Versus el control punitivo. Lo que se quiere ahora ya no solo es sancionar tanto a funcionarios como a proveedores, sino establecer mecanismos previos, ¿no? Para controlar esos riesgos. Entonces, hay tres líneas de defensa, dice la OCDE, ¿no? La gerencia operativa, dueños del riesgo, luego funciones de cumplimiento y finalmente la auditoría interna que lo hace la propia OSI, ¿no? De manera interna. Otro aspecto también que va a formar parte como un factor clave en materia de contrataciones públicas es la eficiencia en la ejecución. El resolver disputas, pero sin paralizar las obras, ¿no? Eso es muy importante, porque los arbitrajes tradicionales, pues, además de ser costosos, implican tiempo, esfuerzo, ¿no? Y finalmente, como les decía, paralizan la obra, que no es otra cosa que, o se ve en resultado de la afectación a la necesidad pública que finalmente se pretende satisfacer, ¿no? Entonces, para ello, esta nueva normativa que ha seguido estas recomendaciones de la OCDE ha implementado esta Junta de Resolución de Disputas, las JRD, ¿no? Que lo que van a hacer es acompañar durante todo el tiempo de la contratación a tanto a la entidad pública y al contratista, ¿no? Para que se resuelvan las posibles disputas o las potenciales, las pequeñas disputas que se adviertan para no recurrir a los mecanismos de arbitraje, conciliación, todo ello en aras de que no se paralicen las obras, ¿no? Eso está más que nada relacionado a las obras. Y compras del futuro, ¿no? Lo que veíamos tanto de la sostenibilidad como la innovación, ¿no? Hay un etiquetado ecológico, ¿no? De que las contrataciones tengan un enfoque o que tengan en cuenta el medio ambiente, ¿no? Y también la innovación de que el Estado promueva el desarrollo de investigación, ¿no? Y entonces OSD lo que dice es una hoja de ruta, ¿no? Primero, una centralización estratégica de potenciar Perú Compras, ¿no? Ya les habíamos comentado cuáles eran los beneficios de Perú Compras, ¿no? Segundo, muy importante, la profesionalización, ¿no? La certificación de competencias. Tres, la integración digital, ¿no? Bueno, con el SEAS, el CIAF y ahora con todas esas herramientas del Pladicop, ¿no? Estos formularios únicos de los proveedores que van a permitir tener mayor transparencia en las contrataciones. Y la integridad preventiva, que está relacionada pues a de manera preventiva gestionar los riesgos para también no y caer en aspectos de corrupción, ¿no? Entonces, esa es la hoja de ruta que ha implementado la OCDE para la contratación pública en el Perú, que como ustedes pueden observar, desde el 2017, estos esfuerzos han sido estudiados, ¿no? Por el legislador y lo que finalmente ha derivado en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y aquí otras recomendaciones prácticas, ¿no? Que personalmente tengo para las contrataciones públicas ya de cara a lo que hemos venido estudiando, ¿no? Y es uno, desde la planificación es importante definir bien el requerimiento. Ya lo hemos estudiado y hemos visto por qué es importante, ¿no? Segundo, las bases integradas, o bueno, las bases, ¿no? Deben ser lo suficientemente claras y proveer toda la información que dé certeza a los postores, ¿no? Para ello, la absolución de consultas es clave.
Tercero, en los procedimientos de selección se debe prever el respeto y la garantía por los principios que rigen en toda contratación pública, ¿no? Y finalmente, en la ejecución contractual debe primar el interés público detrás, que es la necesidad que se pretende cubrir con la contratación, ¿no? Para ello, pues se tienen que utilizar estos mecanismos de junta de resolución de disputas, por ejemplo. Y bueno, ya casi culminando, voy a quedar atenta a sus consultas, comentarios, reflexiones que puedan tener acerca de todo este tema de la gestión de las contrataciones del Estado. Ahora con ese nuevo marco normativo que, como les digo, no, si bien tiene muchos aspectos positivos, no está exento de críticas y también solo la experiencia ahora con la ejecución de los contratos bajo este nuevo régimen, nos va a permitir comprobar efectivamente el alcance de estas nuevas modificaciones.